Bien, vamos a continuar con el siguiente tema acerca de los trastornos de sustancia relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos son medicamentos que tienen varias funciones en el uso terapéutico, ¿no? Son ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes, relajantes musculares, eh, pueden funcionar y ser usados como coadyuvantes anestésicos o adyuvantes anestésicos, ¿no? Incluso pueden ser usados como hipnoleptoanalgesia combinados con algunos antipsicóticos. La, hay que tomar en cuenta que la tolerancia es cruzada con el alcohol y los barbitúricos y son capaces de inducir dependencia física y psicológica y por lo tanto también se relacionan con lo que es la presencia de un síndrome de abstinencia. Hay tres grupos de fármacos que pertenecen a este tipo de sustancias que provocan adicción. Son los benzodiazepinas, los barbitúricos y sustancias de acción similar a los barbitúricos. Tras las benzodiazepinas podemos tener lo que es diazepam, clonazepam, alprazolam, ketazolam, midazolam, lo que es los barbitúricos, el amobarbital, el pentotal, sódico y sustancias de acción similar como la metacolona, ¿no? Son medicamentos que, que son de uso común, sobre todo las benzodiazepinas, de uso común a nivel de especialidad en el área de la psiquiatría, que es usado con prudencia dentro del área de la psiquiatría, pero sin embargo su mal uso por parte de los pacientes o por el desconocimiento generan problemáticas a largo plazo. Entonces tenemos también que existen dos tipos de sustancias a tomar en cuenta. Las benzodiazepinas, que son sustancias que tenían las funciones similares, pero también tenemos otro tipo de sedantes que no son benzodiazepínicos, que se ocupan como hipnóticos, como la sopiclona, la esopiclona, el solpidem, que pueden también generar problemas de dependencia y tolerancia a lo largo del tiempo. Sin embargo, son usados como inductores del sueño y no provocan algunas reacciones adversas que tienen las benzodiazepinas, sobre todo las que son relacionadas con la depresión respiratoria. Sin embargo, sí pueden funcionar como desinhibidores en algunos casos y hay pacientes que han llegado a ocupar dosis altas de inductores del sueño con fines de generar un efecto de automedicación ansiolítico, pero sin conseguirlo, más bien al contrario, en ocasiones les provoca desinhibición y mayor cantidad de conflictos, ¿no? Tenemos los barbitúricos y sustancias afines como el fenobarbital eh, y sustancias afines como la metacualona. Entonces el amobarbital, el pentobarbital son letales, ¿no? Son medicación que en 10 veces la dosis recomendada pueden provocar lo que es el coma y la muerte, mientras que dentro de las sustancias afines la metacolona es una sustancia que es consumida muchas veces con la finalidad de generar un incremento del placer a nivel de la actividad sexual. Es conocida como mandrakes o soppers, y que también pueden provocar un problema adictivo bastante serio y complicado. Otras sustancias también afines que se conocen son el meprabramato y el hidrato de cloral. Los barbitúricos personalmente son sustancias que al menos de manera personal no les he ocupado ni, ni tampoco se ha dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? El diagnóstico del trastorno por consumo de sustancias hipnóticas o ansiolíticas
Es importante darse cuenta cuando existe una intoxicación y esta persona la podemos ver o sedada con, con somnolencia, disartria, nistagmo, incoordinación motora, un déficit a nivel de la memoria porque es capaz de la sobredosis sobre todo de provocar periodos amnésicos de incluso varios días, problemas en la marcha, estupor, coma o muerte dependiendo de la dosis. La benzodiazepina es capaz de generar efectos paradójicos también en el comportamiento en algunos casos, como irritabilidad, agresividad, conductas hostiles y más aún si es combinada con el alcohol, ¿no? Es importante indicar de que la ventaja de las benzodiazepinas a comparación con los barbitúricos es que la dosis letal y el margen de seguridad es mucho más amplio con el uso de las benzodiazepinas. En cambio, con los barbitúricos, como habíamos dicho, es 10 veces más la dosis y con las benzodiazepinas suele prolongarse a mayor dosis de la recomendada, lo que nos da un margen de seguridad, pero sin embargo muchos pacientes que se han intoxicado con esta sustancia han permanecido somnolientos durante varios días. Otros de los síntomas que pueden provocar las benzodiazepinas es la presencia de delirium, o sea, un síndrome confusional agudo. A largo plazo se reporta posiblemente la presencia de una demencia persistente por el consumo crónico. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las benzodiazepinas sí pueden generar o ponen más riesgo para generar un deterioro a nivel de las funciones cognitivas no relacionadas directamente con una demencia, pero sí podría empeorar la sintomatología. Es importante tomar en cuenta que también el uso de esta sustancia provoca la presencia de un trastorno amnésico persistente. Obviamente depende de la dosis, depende del tiempo que se ocupe y cómo se ocupe, ¿no? También si es que existe una suspensión brusca de la sustancia puede aparecer un cuadro de rebote provocado por ansiedad, problemas del sueño, inquietud, nervios, incluso presencia de cuadros psicóticos y también lo que es disfunciones de la sexualidad. Entonces, en, con respecto al consumo tenemos que puede ser el consumo por vía oral o por consumo venoso. En el consumo oral llevan un tiempo para hacer efecto, es limitado en el tiempo, la persona que consume busca una relajación, sueño o un cierto grado de euforia o como una forma de medicina para bajar el efecto de otras sustancias. En algunas partes los conocen como pastas, también o sea por pastillas. Eh, entonces también es un medicamento que muchas veces el paciente va por muchos médicos con la finalidad de obtener una sustancia, una cantidad de sustancia mayor a la que obtendría solamente en una consulta médica, ¿no? Hasta que el médico se da cuenta del problema, como ha pasado en algunos casos, y se restringe la prescripción de esta medicina con la finalidad de focalizar la dosis y a un manejo adecuado y justo para cada paciente. El consumo intravenoso suele darse en adultos jóvenes, sobre todo vinculados a sustancias ilegales, sobre todo estamos hablando de los barbitúricos, que se asocia a una sensación placentera de calor, somnolencia. Eh, en ocasiones este tipo de pacientes suelen optar más por este tipo de medicación, por los barbitúricos antes que los opioides, debido al precio, son mucho más económicos. El riesgo es igual que todos los inyectables, el riesgo de una celulitis, presencia de VIH, una inyección de una dosis accidental incrementada puede provocar la muerte. También tenemos el hecho de una administración accidental a nivel de la arteria y además tomar en cuenta que la dependencia se produce de manera rápida
y la abstinencia suele ser severa. Como habíamos comentado acerca de las benzodiazepinas, el margen de seguridad es mucho más amplio que los barbitúricos. La dosis letal efectiva es de 200 a 1 o más para estar asociada a la depresión respiratoria. Los síntomas consisten después de la administración en somnolencia, letargia, lo que les había comentado, problemas de confusión, depresión leve de las constantes vitales, así es que es importante hacer un seguimiento, un control de signos vitales. En los casos más graves que combinan alcohol, ahí sí el riesgo de un paro respiratorio es bastante alto, entonces nos vemos en la necesidad de ocupar el antídoto para las benzodiazepinas, que es el flumazenil. Tenemos los barbitúricos, en cambio son letales a sobredosis por depresión respiratoria. También hay mayor riesgo de intención suicida y son frecuentes las sobredosis accidentales. Aquí tenemos que la dosis letal efectiva es de 3 a 1 y de 30 a 1, ¿no? Tenemos aquí los nombres de las benzodiazepinas y los equivalentes en miligramos. Voy a nombrar los que con más frecuencia se prescriben. Estamos hablando del alprazolam. 1 miligramo es equivalente a 0,5 a 1 miligramo de clonazepam, que a su vez es equivalente a 10 miligramos de diazepam, que a su vez es equivalente a 2 miligramos de lorazepam, y bueno, es equivalente a 10 miligramos de solpidem, que estos en cambio son inductores del sueño, ¿no? El tratamiento de la dependencia de las benzodiazepinas es algo complejo. No se recomienda la suspensión brusca de la medicación. Se suele recomendar el cambio de la benzodiazepina a una benzodiazepina de acción prolongada. Puede ser diazepam, puede ser clonazepam, y luego la reducción gradual de la dosis, aproximadamente cada semana un 20%, ¿no? En casos más severos se puede usar lo que es la carbamazepina, que ha mostrado su utilidad en el tratamiento de la abstinencia. En el caso de los barbitúricos, es importante darse cuenta que no se aplicarán benzodiazepinas o otro tipo de sedantes en pacientes que están intoxicados con barbitúricos o que se encuentran en estado comatoso. La dosis habitual hay que verificarla en estos pacientes para ir reduciendo de manera progresiva diaria al menos un 10%. Entonces es importante averiguar qué dosis de barbitúricos han estado tomando para ir bajándola al menos un 10%. En la administración de emergencia ante la intoxicación de benzodiazepinas, podemos usar el flumazenil, una primera dosis de 0,2 miligramos de manera intravenosa en 15 segundos. Luego podemos hacer una segunda dosis de 0,3 miligramos en 30 segundos. Y si no se obtiene respuesta, hay que administrar una tercera dosis, ¿no? La tercera dosis sería 0,5 miligramos en 30 segundos. Si no se obtiene la respuesta adecuada, hay que repetir la dosis cada minuto hasta que se obtenga la respuesta, hasta administrar un total máximo de 3 miligramos. Siempre hay que verificar los signos vitales y tomar en cuenta que al momento de usar flumazenil podemos generar y desencadenar la presencia de un síndrome de abstinencia por benzodiazepinas o la presencia de agitación psicomotriz y ansiedad. Así es que hay que usarla bajo vigilancia médica necesariamente. Entonces, para tratar y desintoxicar es oportuno hospitalizar si hay indicaciones médicas adecuadas, es decir, si el paciente tiene dependencia múltiple de sustancias o no tiene un apoyo social adecuado.
o la falta de confianza que podamos tener en el paciente ante el hecho de pedirle que se suspenda la medicación. Tenemos que algunos recomiendan el cambio de una benzodiazepina de acción prolongada a la benzodiazepina de acción prolongada, como hablábamos hace un momento, y tras la estabilización se puede reducir también la dosis en un 30% el segundo y tercer día, evaluando la respuesta, ¿no? Entonces, estas fases de destete suelen variar en algunos casos según cómo vayamos viendo el nivel de ansiedad, de la intensidad del consumo, que son importantes a tomar en cuenta. Si se tolera, se puede bajar la dosis de 10 a 25% o un poquito más en intervalos de días, ¿no? Sin embargo, sí es preferible ir bajando de manera progresiva, pero de manera lenta. Emplear medicaciones adicionales que podemos usar es la carbamazepina, el propanolol, el ácido valproico, la clonidina. También tenemos algunos antidepresivos sedantes como podrían ser la amitriptilina, la mirtazapina. Y la desintoxicación, como les habíamos comentado ya anteriormente, es importante ir reduciendo progresivamente la dosis. Uno de los problemas que suelen darse es los problemas del sueño, entonces se necesita un apoyo psicoterapéutico. También importante o tratar la sintomatología coadyuvante psiquiátrica presente en el paciente. Tomar en cuenta que muchos pacientes con intenciones suicidas se sobredosifican con este tipo de medicamentos. Bien, con esto terminamos esta charla acerca de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, y a continuación en la próxima veremos lo que es trastornos relacionados con estimulantes. Muchas gracias.